Los podcasts de CEIM. Un espacio puesto en marcha por la Confederación Empresarial de Madrid y dirigido a empresarios, directivos, emprendedores y autónomos de la Comunidad de Madrid. Bienvenidos a los podcasts de CEIM. Los que ya nos habéis escuchado en otras ocasiones, sabéis que en los podcasts de CEIM hablamos de temas de interés para las empresas de Madrid. Pero hoy vamos a ir más allá, vamos a conectar ese mundo empresarial con el mundo educativo, porque vamos a presentar Empresas que Inspiran, una iniciativa impulsada por Fundación Bertelsmann y que cuenta con la colaboración de CEIM. Y para ello hoy nos acompaña, por un lado, Juan José Juárez, Senior Project Manager de Fundación Bertelsmann. Bienvenido, Juanjo. Gracias, María. Y la secretaria general de CEIM, Sara Molero. Bienvenida, Sara. Hola, María. Bueno, pues primero vamos a empezar con Juanjo. Cuéntanos, Juanjo, ¿qué inspira a Fundación Bertelsmann para crear esta iniciativa? Pues básicamente abordar una situación que en España es un poco anómala, ¿no? Que es que las empresas y los centros educativos no colaboran o no lo hacen con la suficiente naturalidad, ¿no? Entonces, Empresas que Inspiran surge para facilitar esa colaboración entre empresas y mundo educativo en clave de orientación. Ayudar a que los jóvenes españoles, en este caso los jóvenes madrileños, tengan más fácil tomar la decisión sobre qué estudiar, a qué dedicarse. Entonces, Sara, ¿por qué es importante que estemos hoy aquí hablando de orientación académico-profesional? Bueno, es importantísimo porque hace ya unos años identificamos que una de las debilidades que tiene nuestro sistema educativo es precisamente trabajar en la orientación académico-profesional a edades tempranas, con nuestros jóvenes que ahora mismo están estudiando primaria y secundaria, esa educación obligatoria, para que tengan más información de cara a tomar sus decisiones de futuro. Además, para las empresas es esencial para conectar con el talento del futuro. Tenemos identificado que aproximadamente un 10% de las ofertas de empleo no se cubren por falta de profesionales. Cada vez un mayor número de empresas manifiestan su inquietud porque no consiguen cubrir o conectar con esos profesionales que necesitan, y se ha extendido de forma casi generalizada entre los sectores esa percepción de que el talento es ya crítico y estratégico para todas sus políticas de crecimiento, de internacionalización, de mejora de la productividad y en los casos incluso más preocupantes para poder mantener la actividad que actualmente tienen. Además, no podemos olvidar que estamos en una comunidad que tiene una oferta educativa posiblemente de las más potentes y completas de nuestro país, desde la formación profesional en niveles básicos, medios, superiores, hasta los grados universitarios. Y es importante que los jóvenes conozcan esa diversidad, conozcan también dónde están las oportunidades de empleo y cómo pueden llegar a tener trayectorias académico-profesionales de éxito que muchas veces no implica que tengan que empezar por el grado universitario, que es quizá ahora lo más común que suele ocurrir. Para finalizar, desde luego, esta orientación académico-profesional a estas edades, con estos jóvenes, tiene también un impacto muy positivo en ellos mismos y en la sociedad. Y ahí la Fundación Bertelsmann ha hecho un trabajo estupendo y seguro que Juanjo nos puede ilustrar también de esos beneficios. Sí, efectivamente, el impacto que tiene una buena orientación en los jóvenes es un impacto que se mantiene a lo largo de la vida, ¿no? Y luego veremos un poco datos también que lo corroboran. Entonces, por lo que comentáis, hay margen de mejora, pero se lleva trabajando en otros países bastante tiempo, ¿no, Juanjo? ¿Cuál es el referente para implantar este modelo en España? Bueno, el referente más directo, nosotros siempre hacemos una búsqueda internacional de buenas prácticas y el modelo que vimos que encajaba mejor es un modelo de Good Career Guidance que se desarrolló en Inglaterra. Ellos como país tenían una situación parecida a la que podemos tener ahora mismo en España, que es había un descontento social sobre la orientación. En la parte de la empresa se quejaban de que no le llegaba el talento de manera adecuada y los jóvenes al final estaban tomando decisiones sobre su futuro sin apenas información. Entonces decidieron hacer una búsqueda internacional, vieron qué países, según los informes de la OCDE, habían sido identificados con un buen sistema de orientación, con una alta calidad en ese proceso, como puede ser Canadá, Finlandia, Irlanda, Alemania, Holanda y el territorio de Hong Kong, y cogieron lo mejor de cada uno de esos países y con eso establecieron el estándar que se llaman allí los Gatsby Benchmark. Es un sistema que permite que cualquier centro inglés pueda tener un modelo al que referirse como cuando tiene que diseñar su política de orientación, cómo tiene que estructurar la orientación desde la primaria
hasta el finalizar el bachillerato en base a un estándar internacional. ¿Y eso en España no existía? Eso en España no existía, efectivamente. Nosotros viajamos a Inglaterra en el 2017. En ese momento además era muy interesante porque fue cuando, después de 2 años de pilotar el modelo, el Ministerio de Educación inglés decidió pasarlo a política pública. Es decir, vio los resultados y consiguió o implantó el modelo a nivel nacional, de manera que todos los centros ingleses estructuran su orientación en base a esta forma, a este formato de los KHB Benchmark. Nosotros como fundación lo que hicimos es llegar a un acuerdo con la fundación inglesa y adoptarlo al contexto español, ¿no? Un proceso de adaptación, y desarrollamos el modelo de Excel, que es un modelo de calidad en orientación pensado para los centros españoles, pero basado en estándares internacionales. Complementando lo que nos contaba Juanjo, yo tuve la oportunidad de ir a un viaje de aprendizaje en Londres y la verdad es que la perspectiva es diferente y se nota lo que aporta. Es decir, por un lado, ves a profesionales en aula contándoles directamente a los alumnos cómo hacer su currículum, cómo poner en valor sus competencias, sus talentos, sus habilidades, que ya las tienen desde muy pequeños. Ves también técnicos y CEOs de empresas contando las posibilidades de empleabilidad que ofrecen sus compañías y que ofrecen sus sectores. Y ves también ese esfuerzo que hacen los docentes por vincular su asignatura con ejercicios profesionales reales, con aplicación de esos contenidos en el ejercicio profesional y en trayectorias académicas para llegar a ese ejercicio. Y sinceramente creo que es verdad que es un reto, es para las empresas, para los centros educativos, pero desde luego es una apuesta y un esfuerzo que merece la pena hacer. Así es, realmente la experiencia del viaje a Inglaterra que nos permitió entender a todos el ecosistema, ver un poco cómo funcionaba esto en acción, permite entender que al final de lo que se trata es de retomar algo muy natural, que es que el mundo del presente y el mundo del futuro, el presente entendiendo cuando los jóvenes están estudiando, el futuro cuando van a trabajar, estén más conectados, estén más imbricados, ¿no? Y es mucho más sencillo y más natural de lo que parece. Porque es verdad además, Juanjo, coméntanos un poco que vosotros en la Fundación Bertelsmann tenéis más controlado el tema de cifras, pero ¿cómo estamos respecto a cifras que a todos nos preocupan, como son el desempleo juvenil, como puede ser ese conocimiento que dices de profesiones por nuestros jóvenes? Bueno, hay datos muy, muy llamativos y un poco sangrantes en España, ¿no? Por un lado tenemos, como sabéis, pues un 30,2% de desempleo juvenil, es muchísimo. Tenemos también en torno a un 13,8% de abandono educativo temprano. Y estos son datos que han ido bajando un poco, pero siguen siendo alarmantes. Pero quizás el dato más alarmante y que coincide, casual o no, con la parte de desempleo juvenil, es el abandono que se produce después de la educación obligatoria. El abandono que tenemos en los grados universitarios y en los títulos de formación profesional, que un 30% de los alumnos de media lo abandonan tras el primer año. Entonces, es demasiado. Cuando un alumno, después de un proceso de orientación, después de una EBAU, de prepararse un examen, accede a la universidad y tras el primer año lo abandona, algo ha fallado en el proceso. Esa orientación no ha estado a la altura. Desde luego, y quizá también yo incidiría en ese estudio que hicisteis y que demostraba que de media nuestros jóvenes conocen 10 profesiones nada más y que normalmente son las que les rodean porque las ejercen sus padres, sus tíos, los padres de sus amigos. Entonces es verdad que ante la riqueza actual que hay de profesiones no podemos conformarnos con que nuestros jóvenes solo tengan esas referencias. Claro, eso es un estudio internacional que desarrolló en la OCDE que se llama Dream Jobs y que lo ha desarrollado en más de 15 países. Y un poco el resultado es muy homogéneo. De media, los adolescentes conocen solo 10 profesiones. Y muchas de esas profesiones son de su entorno natural, es decir, padres, madres, hermanos, que son profesiones un poco del pasado. Le sirvieron a esa generación, pero a lo mejor no van a servirte a la nueva, ¿no? Y el resto son profesiones quizás un poco estereotipadas o con baja empleabilidad, o por lo menos no con empleabilidad para todos, como pueda ser influencer, youtuber, esas profesiones tan demandadas ahora mismo por los jóvenes. Entonces, si tenemos un entorno profesional que está creando profesiones cada día, que está mezclándolas, que la está hibridando, que la está modificando, si los jóvenes no conocen lo que está pasando, van a seguir eligiendo con el retrovisor. Van a elegir en base al pasado, no al futuro. Y ahí tendrán un problema. Y ahí las empresas también tienen que estar, tienen que mostrar a estos jóvenes lo que pueden hacer, lo que pueden ser.
para esto están empresas que inspiran, ¿no, Sara? ¿Qué beneficios tiene para la empresa? Bueno, está claro que para las empresas tiene beneficio en múltiples aspectos. Hablábamos antes de esa conexión con el talento del futuro, pero también tiene esas posibilidades que también Juanjo mencionaba, es decir, es la posibilidad de a esos jóvenes poderles ilustrar sobre cuál es la realidad de las compañías hoy en día, qué perfiles profesionales necesitan y cómo pueden evolucionar tanto académica como profesionalmente para tener éxito en esa vida profesional y en ese desarrollo personal al que todos aspiramos una vez que hemos cumplido con nuestra etapa de formación obligatoria. Además, nos permite desmontar esos estereotipos de género y esos estereotipos que están muchas veces también asociados a los oficios, a las profesiones y al tipo de estudios, porque como decía Juanjo, miramos con el retrovisor, miramos y las familias conocemos cómo eran las cosas cuando nosotros estudiábamos. Y no hay color en diversidad, no hay color en oportunidades y no hay color tampoco en el perfil profesional que necesitan las empresas hoy frente al que a lo mejor necesitaban hace 15, 20 o, y si me apuras, 5 años. Por lo tanto, es importante que las empresas estén porque al final están alimentando están inspirando a esos jóvenes en poder elegir con un mayor criterio esa trayectoria académico-profesional. Entonces, Juanjo, traer este modelo de Reino Unido a España habrá implicado ciertas adaptaciones al modelo español. Así es, María. Hicimos básicamente dos adaptaciones, ¿no? Una es, vimos que teníamos que fortalecer más la relación público-privada. En este caso, en Inglaterra hay más tradición de colaboración público-privada. Y, por ejemplo, ellos habían desarrollado unas instituciones intermedias que son los Local Enterprise Partnership, que es un híbrido entre una agencia de desarrollo local y una asociación empresarial, y que son muy efectivos a la hora de vehiculizar la relación entre el mundo educativo y el mundo de la empresa en el territorio. Entonces, por eso, desde el principio lo que hicimos fue acercarnos al CEIM y ver cómo podíamos tener esa participación activa de la empresa canalizada a través de la patronal. Y otra área que tuvimos que ajustar es que en el modelo británico la familia no estaba dentro del diagnóstico, no estaba como un actor clave que tiene además un doble rol, porque la familia es receptor del proceso de orientación, es decir, necesita la guía de los tutores, la guía de los orientadores para poder acompañar a sus hijos, pero también son padres y madres que pueden abrir puertas al colegio. Están trabajando en compañías y pueden acercar esas empresas al centro educativo donde están sus hijos. Entonces, la familia como agente activo es uno de los aspectos que hemos trabajado en el modelo Extern, porque además tenemos muy detectado que las familias hoy en día en España están muy perdidas con todo esto. Y de hecho, a medida que su hijo va creciendo, se va acercando más hacia el bachillerato, va terminando la secundaria, empiezan a ponerse muy nerviosas, ¿no? Porque el proceso de elegir y de acompañar a tu hijo o tu hija en una decisión hoy es más difícil. Ahora mismo tenemos en España más de 3.000 grados universitarios, 170 títulos de FP. Es difícil elegir eso. Cuando el padre o una madre de un joven madrileño eligió, a lo mejor tiene un abanico de 100 estudios. Tener 30 veces más hace más difícil la decisión. Es más, nosotros en CEIM hemos organizado y hemos participado en varios actos precisamente para hablar de estas oportunidades de empleabilidad, para hablar de cómo es la formación profesional hoy en día. Y hemos tenido la fortuna de que a esos actos han acudido representantes de familias. Y es verdad que nos trasladaban esta idea que comentaba Juan, es decir, no nos llega esa información. Esto que nos estáis contando, esta empleabilidad, estos ciclos de FP, estas oportunidades de transitar desde la FP hacia la universidad, no les llega a las familias y las empresas no tenemos ese cauce directo para contactar con ellas. Nuestro cauce para hacerlo ha de ser necesariamente el centro educativo. Juanjo, entonces, ¿qué impacto han tenido estas políticas en los jóvenes del futuro, en los países en los que ya se ha implantado y qué se espera de empresas que inspiran en la Comunidad de Madrid? Claro, pues por suerte, bueno, es algo que todos intuíamos, ¿no? El tener o no una buena orientación en la etapa de secundaria te puede marcar un poco tu futuro, pero esa intuición ya se ha concretado, ¿no? La OCDE hizo un estudio longitudinal de 15 años, donde en más de 10 países y con 67.000 alumnos, a una base de muestra muy grande, han podido demostrar que aquellos alumnos que en su etapa de secundaria pudieron tener un buen sistema de orientación y específicamente oportunidades de conexión a título personal con el mundo profesional, que han podido hacer visitas,
que han podido hacer estancias, que han podido escuchar a profesionales cuando miden cuál ha sido su desarrollo ya como profesionales 15 años después. Lo que han encontrado es que, uno, han tenido menos tiempo de estar en situación de nini, es decir, de ni estudio ni trabajo, cual han tenido menos tiempo de estar descolocados, fuera de juego. Segundo, esos jóvenes han tenido un mayor base salarial, es decir, en su desarrollo profesional han alcanzado mejores profesiones, mejores salarios, mejor retribución, con lo que eso afecta para la vida personal. Y tercero, y quizás lo más importante, es que han conseguido que esos jóvenes, la percepción de alineamiento entre lo que yo he estudiado, lo que yo quiero hacer y aquello a lo que me dedico, es mayor. Esta es uno de los elementos más críticos del sistema, porque en España, si os fijáis, muchísima gente cuando le preguntas, ¿tú qué estudiaste? ¿Y a qué te dedicas? Son historias que no tienen que ver. Yo estudié algo y me dedico a algo que no se parece en nada. Eso no es un buen funcionamiento del sistema de orientación. Y la segunda pregunta de ¿qué esperamos de empresas que inspiran en la Comunidad de Madrid? Pues esperamos el gran apoyo que estamos teniendo y que se pueda continuar en el tiempo. Realmente la Comunidad de Madrid ha apostado por el modelo. Cuando hicimos este viaje de aprendizaje a Inglaterra, altos técnicos de la Comunidad de Madrid vinieron a verlo. El proyecto ahora mismo está recibiendo el apoyo y la colaboración que hemos articulado con el CEIM es parte de ese apoyo. Y queremos que lo que tiene que ser a medio plazo es una política pública, es decir, algo que sea recogido en las ambiciones del sistema educativo de la Comunidad de Madrid, que igual que tenemos excelencia en algunas áreas, podamos tener excelencia en orientación. No puedo estar más de acuerdo. Es, creo sinceramente, una política que, aparte de todas las bondades que ha comentado Juanjo, es que también nos ayuda a paliar un fenómeno que es el de la sobrecualificación. Es decir, al final, si conseguimos que haya más vinculación entre lo que nuestros estudiantes deciden estudiar y lo que las empresas necesitan, evitaremos esos fenómenos que desde luego no benefician a nadie, ni a empresa ni a futuros trabajadores. Y desde luego es fundamental que la apuesta por la orientación a esas edades, en esas etapas primaria y secundaria, se convierta cuanto antes en una política educativa con su correspondiente dotación presupuestaria. Desde luego en la Comunidad de Madrid, y si se pudiera desde el ámbito estatal, mucho mejor como sociedad. Es más, Sara, lo que comentas de la inversión es muy interesante, porque realmente la inversión que necesitaríamos para dotarnos de un buen sistema de orientación está por debajo del coste que estamos pagando por no tenerlo. Hay un estudio del IBIE que ha puesto negro sobre blanco lo que nos cuesta en España solamente el abandono que se produce en el sistema universitario. Ese 30% de chicos que lo dejan tras el primer año. Y el coste es de 1.000 millones de euros al año. Con eso pagamos un sistema de orientación a nivel de estándar internacional. Bueno, el programa solo da ventajas, pero si hay empresas madrileñas que nos están escuchando y quieren sumarse a empresas que inspiran al talento del futuro, Sara, ¿qué tienen que hacer? Bueno, para unirse a este movimiento de empresas que inspiran es muy sencillito. Tienen que tener ilusión por dedicar un tiempo a nuestros jóvenes ofreciéndoles alguna de las 3 actividades que brevemente ha bocetado Juanjo. Pueden ofrecer charlas profesionales de forma que el personal de la compañía vaya a los centros y cuente su trayectoria académico-profesional, cómo evoluciona a lo largo de los años, cómo hay que irla perfeccionando y cómo se puede llegar, digamos, a tener a lo largo de la vida una trayectoria que sin duda evoluciona en necesidades de formación y en desarrollo de diferentes capacidades. Pueden también ofrecer una visita a sus empresas para dar a conocer su proceso productivo, los diferentes departamentos que en ellas se desenvuelven, pero siempre bajo la perspectiva de que ese conocimiento del proceso de la empresa esté unido a los perfiles profesionales que la empresa necesita para ser competitiva y para desarrollar esos procesos. Y por último, la experiencia quizá más enriquecedora para los alumnos y más inspiradora es la estancia en una empresa. 3 mañanas, ser sombra de profesionales en la empresa, que les permita conocer diferentes trayectorias académico-profesionales y también la complejidad de lo que supone gestionar y formar parte de una empresa. Para hacerlo, muy sencillo, hay una plataforma que ya está creada, que está operativa, a la que se puede acceder a través de la web, empresasqueinspiran.es, y la empresa únicamente tiene que darse de alta
y dar de alta también las oportunidades dentro de estas 3 que comentaba, charlas, estancias y visitas, aquellas en las que quiera comenzar a inspirar a nuestros jóvenes. En cualquier caso, desde CEIM tenemos también una línea de asesoramiento y de acompañamiento gratuita para que todas aquellas empresas que quieran participar puedan hacerlo y no sea una dificultad el cómo acceder y el cómo dar de alta estas iniciativas. Efectivamente, Sara, todas las empresas madrileñas que quieran inspirar a los jóvenes profesionales del mañana y sumarse a empresas que inspiran, pueden hacerlo a través de la web de CEIM, www.ceim.es, del correo empresasqueinspiran@ceim.es o llamando al 91 411 5317 y pueden consultarnos cualquier duda. Para acabar, resumir es muy difícil, pero me gustaría que resumierais en una frase empresas que inspiran, porque ya empresas que inspiran es inspirador, ¿no? Pero una frase. Pues en mi caso yo diría que una orientación avanzada nos va a permitir tener una sociedad más inteligente, más eficaz. Sara. Yo pondría el valor en compromiso de la empresa con el talento joven. Seguimos aprendiendo y conociendo iniciativas como empresas que inspiran en los próximos episodios de los podcasts de CEIM.